Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Exclusive Muebles. En esta semana os traemos un trabajo sencillo pero a la vez muy gratificante, porque veréis cómo conseguimos dar a un mueble anticuado un cambio de imagen completo solo siguiendo unos sencillos pasos. ¿Queréis ver cómo lo hacemos? Quedaros hasta el final que seguro que os va a encantar el resultado. Este pequeño mueble auxiliar, que en este caso nuestra clienta utiliza como base para una pecera, está fabricado en madera maciza de pino y tiene, como podéis observar, un aire rústico y algo desactualizado. Vamos a utilizar por un lado pintura y por otro lado vamos a dejar partes en madera, y con eso le vamos a dar un cambio de imagen impresionante. Vamos a empezar a trabajar las zonas que dejaremos de madera, que van a ser la tapa y las molduras de las puertas. Para ello vamos a utilizar lijadora eléctrica. Como ya os dije, es de madera maciza, con lo cual aquí podemos lijar sin ningún problema porque no hay riesgo de dañar ninguna chapa. Entonces, utilizando una lija de grano grueso, en este caso una lija de 80, vamos a eliminar todo el barniz viejo hasta dejar la madera al natural. Aparte de lijar las zonas que dejaremos de madera, también vamos a dar una lijada rápida, una pasada rápida sobre todo el mueble. Esto eliminará el brillo del barniz y facilitará la adherencia de la pintura. Una vez tenemos todo lijado, pasamos a limpiar los restos de polvo con un trapo y alcohol. Es imprescindible que las superficies que vamos a pintar estén completamente limpias, así que recordad que aunque en los vídeos no siempre lo enseñamos, no siempre lo grabamos, el primer paso de cualquier trabajo siempre es lavar muy bien con agua y un producto jabonoso para que esté completamente libre de suciedad. Ya con las superficies lijadas, limpias y secas podemos pasar a aplicar una mano de imprimación. Volvemos a utilizar nuestros productos de referencia, que son los productos de la marca Vintage Paint, y utilizando la imprimación antimanchas vamos a imprimir todas las zonas que van a ir pintadas. Sé que siempre soléis tener la duda de si aplicar o no imprimación antes de pintar. Nuestra recomendación es que si tenéis la oportunidad de hacerlo, lo hagáis, porque el resultado siempre va a ser mucho más fino y mucho más duradero, aparte que os evitáis la desagradable sorpresa de encontraros con que un mueble ha empezado a sangrar o a manchar la pintura. Con la imprimación bien seca ya podemos pasar a la siguiente etapa, que es pintar. Pero antes de hacerlo vamos a pasar con una lija de mano, una lija muy finita, para eliminar cualquier pequeña imperfección que haya quedado. Vamos a pintar todo lo que ahora veis blanco de la imprimación en este tono. Se llama Olive Green, verde oliva. Es un color que ya hemos utilizado en otras ocasiones y que nos encanta porque es un color precioso. Aparte de que tiene una cobertura muy buena, se aplica muy fácilmente. Para pintar utilizaremos brocha para llegar a las zonas más pequeñas. Fijaros que hemos protegido con cinta de carrocero las partes que no queremos manchar y utilizamos un rodillo para las zonas lisas. En este caso se pinta bastante fácilmente.
También tenemos a mano, como siempre, un pulverizador con agua para facilitar la aplicación de la pintura si vemos que está un poquito más espesa. Aunque también os digo que esta pintura tiene una textura muy buena y se aplica con mucha facilidad. En total vamos a dar 2 manos de pintura teniendo el cuidado de pasar con una lija muy finita entre cada una de las manos. Esto nos permitirá que el acabado sea muy liso. Una vez tenemos bien seca la segunda mano de pintura, ya volvemos a pasar con una lija de mano de grano fino para a continuación aplicar una tercera mano, pero esta vez de mezcla entre pintura y barniz. Los que nos conocéis o los que habéis visto otros vídeos nuestros sabréis que esto es un paso que solemos hacer o solemos dar habitualmente. Con él conseguimos asegurar, por un lado, una cobertura perfecta, sin manchas o sin clareos. Aparte de proteger, también conseguimos al mezclar la pintura con barniz un acabado muy liso y completamente libre de marcas. Si a esto añadimos utilizar un rodillo fino y sin bordes que no deje acumulaciones de pintura, como los que solemos utilizar nosotros, vamos a conseguir un efecto visual como de un mueble lacado, pero con un acabado mate. Para concluir la parte de la pintura pasamos una vez más con la lija de grano muy fino sobre toda la superficie. Recordar que siempre entre mano y mano es importante hacerlo y terminamos dando 2 manos más de barniz. Con esto garantizamos que el mueble está completamente pintado y completamente sellado y que va a aguantar muy bien el paso del tiempo. Hecho esto, nos vamos ahora a centrar en las tapas y en las zonas que vamos a dejar en madera. Las partes que van en madera las habíamos dejado con un grano de lija 80, entonces ahora lo que vamos a hacer es terminar de lijar. Para ello vamos a pasar con una lija de grano 120 y para terminar con una lija de grano 180. Con esto conseguiremos un acabado muy suave y muy liso. Y con la superficie alejada, a continuación aplicamos un producto tapaporos o sellador. Nos va a servir de base para el siguiente paso, que va a ser aplicar un tinte. Sí que nos preguntaréis por qué aplicamos primero el tapaporos después del tinte y no al revés. Las dos formas son válidas, va a depender del acabado que se busque. Tener en cuenta que cuando la madera tiene el poro abierto, absorbe mucho más tinte y mucho más color. Esto por un lado, facilita la aplicación del tinte, pero por otro lado puede llevar a que aparezcan manchas y que no quede uniforme el tono. Al aplicar antes el tapaporos, sellamos el poro de la madera y se hace más difícil la penetración del tinte. Esto nos puede llevar a tener que aplicar, dependiendo de la intensidad que se busque, varias manos de tinte hasta conseguir el acabado que buscamos, pero el acabado será mucho más uniforme y libre de manchas, ya que se absorberá menos y de una forma más controlada sobre toda la superficie. Para la tapa, aunque va a ir en madera natural, los pasos son más o menos los mismos que damos para pintar. Entre mano y mano de cada producto que se aplique, lo recomendable es pasar con una lija muy finita para que esté lo más liso y uniforme posible. Aquí lijamos después de aplicar el tapaporos y a continuación ya empezamos a aplicar el tinte. Vamos a utilizar nogalina,
que es lo que solemos utilizar habitualmente para teñir. En este caso aplicaré varias manos. Por un lado, porque como os digo, como ya tiene el tapaporos, absorbe menos el tinte, y por otro lado, porque a mí me gusta hacer la nogalina bastante diluida, con el color bastante diluido, ir aplicando varias manos hasta conseguir el tono deseado. La nogalina nosotros la compramos en polvo y hacemos nosotros la mezcla, pero la podéis comprar ya preparada. Al aplicar un tinte hay que tener en cuenta que hay que dejar secarlo muy bien para poder apreciar el verdadero tono que tiene, porque hay mucha diferencia entre el tono que se ve en mojado y luego el tono que se ve en seco. Nosotros aquí en total hemos aplicado 3 manos de tinte hasta conseguir el tono final que queríamos. A continuación aplicamos un barniz de poliuretano para terminar de proteger. Solemos dar en torno, cuando son tapas, en torno a unas 7-8 manos de barniz de poliuretano. Nos habéis preguntado en alguna ocasión cómo sabemos cuántas manos aplicar. Las máximas posibles, ¿vale? Cuanto más manos de barniz apliquéis, más protegido va a estar el mueble. Todo va a depender del uso que se le vaya a dar. Si estamos hablando de un mueble que sea decorativo o de muy poco uso, con 2-3 manos de barniz es suficiente. Si es un mueble que tiene mucho uso, como puede ser una mesa, en este caso que el mueble se le va a apoyar una pecera encima que conlleva, aunque sea mínimo, un riesgo de fuga de agua, queremos que la tapa esté bien protegida y de ahí aplicar 7-8 manos de barniz de poliuretano. Poliuretano al agua, no utilizamos productos sintéticos, y también al aplicar el barniz se aplica el mismo principio que para lo demás. Entre mano y mano de barniz siempre hay que pasar con una lija de mano finita por si quedara alguna pequeña imperfección. Y una vez tenemos todo barnizado, podríamos dar por concluida esta renovación. A nosotros nos faltan los pequeños detallitos que siempre nos gusta tener. El primero de ellos es pintar las bisagras de la puerta para que se vean cuidadas. Estoy utilizando cera de dorar, también se podría utilizar oro líquido. Cualquiera de las dos opciones es buena porque adhiere sobre prácticamente todas las superficies y el acabado es muy duradero en el tiempo. La cera de dorar se aplica con un pincelito, se deja secar, se pasa con un trapito para eliminar algún resto, alguna acumulación que haya quedado, y ya estaría. Nos falta volver a colocar las puertas en su sitio y ya justo para concluir vamos a encerar el interior, que en este caso no lo hemos pintado porque está dentro de las puertas, no se ve, aparte de que está en buenas condiciones, pero sí le vamos a pasar con una cera para nutrirlo. Esta renovación ha llegado a su fin. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era el mueble cuando llegó a nuestro taller. Este era el aspecto que tenía y así es como se ve.
Le quitamos las cintas que tenemos para proteger la pintura de no mancharla y ya podemos apreciar el resultado final. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado la renovación, espero que os haya gustado este vídeo. Como habitualmente, si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos lo decís en los comentarios. Nosotros os dejaremos en la descripción del vídeo enlace a todos los materiales que hemos utilizado por si os animáis a hacer algo parecido. Si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis también dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de exclusivo.